Bienvenidos al podcast de la Casa de Todos. Esperamos que disfrutes este mensaje con nosotros. El Evangelio de Cristo es un evangelio centrado en Cristo, el libro de Romanos. ¿Qué dice Romanos 1:9? Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El evangelio de su Hijo. El evangelio trata de Cristo, de la persona y de la obra de Cristo. Sin eso no hay evangelio. Primera de Corintios 15:1-4. Vamos a dar lectura. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio en pocas palabras. Cualquier predicación que no esté centrada en Cristo no es predicación. Tiene que estar Cristo. El verdadero evangelio es un evangelio centrado en Cristo. Y Dios da serias advertencias respecto a quienes predican otro evangelio. Vamos a ver Gálatas 1, del 3 al 9. También hay otros evangelios. Gálatas 1, 3, 9. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otro evangelio. Dice que hay una sanidad allá en el Paul Harris. Vamos, corre. Llegas, oraron ni te sanaste. Porque no confías en Él, no confías en Dios. Si confía usted en Dios y no cree ese evangelio que le están anunciando por la televisión, usted ahí en su casita ora, pero con fe, reclamándole a Dios con su propia palabra. Dice, yo soy tu sanador. Tu palabra dice que tú eres mi sanador, eres mi médico eterno. Llevaste todas mis enfermedades. No me vas a dejar, no me vas a desamparar. Por el momento estoy pasando esta situación, pero yo sé que mañana es otro día. ¿Por qué no oramos así? Corremos. Eso ha sido nuestra vida desgraciada, nuestra vida antigua. Aún teniendo la palabra, estábamos creyendo en otras cosas y no estábamos centrados en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso es el otro evangelio. La gracia de Dios hacia nosotros condujo a Cristo hacia la muerte. Dios dijo, vas a ir a morir por la humanidad. Jesucristo vino al mundo para ganar popularidad, ¿verdad? Uy, me van a aplaudir por lo que estoy diciendo. No, sino para sufrir y morir. ¿Para qué?
para que nosotros pudiéramos disfrutar en esta tierra las bendiciones que nos da y también nos ofrece la vida eterna. La vida del Hijo de Dios empieza después de que murió. Ahí empieza una mejor vida. Los que murieron en Cristo están disfrutando. Nosotros nos hemos quedado a llorar por nosotros. Porque los que ya murieron están en la presencia del Señor. Su espíritu vuelve a Dios. Pero nosotros, que todavía nos hemos quedado, sigamos confiando que nos encontraremos si somos fieles con nuestros seres queridos que ya nos adelantaron. Ese es hermano. Cuando piensa en la persona de Cristo, deberíamos considerar especialmente dos cosas en la persona de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. Vamos a ver su humanidad, que ya lo hemos dado lectura. Vamos a ver Juan 1:14, ¿qué nos dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, Jesucristo, la palabra. Hemos visto también en el libro de Mateo, que es un poquito largo, que Jesús viene de la descendiente de la descendencia ¿de quién? De David, del linaje de David, según la carne. Cristo era descendiente de David. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Vamos a ver Hebreos 2:9, que nos ayuda a responder esta pregunta. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Ustedes creen que cuando él estaba orando sabía lo que iba a suceder? Dice la palabra que de su frente vertía el sudor como gotas de sangre. ¿Ustedes creen que ahí estaba gustando jojolete, voy a morir? Él estaba diciendo, ¿qué hago? Yo no quiero, pero no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces dice, le gustó la muerte. A su padre le gustó. Su padre dice en Isaías que él miraba y contemplaba. Se complacía al ver que Jesús estaba muriendo por usted y por mí. Eso es lo que pasó en la cruz. Por eso es, ¿por qué se hizo hombre? Para venir a morir por toda la humanidad. Vamos a ver en su deidad, en la esencia de Dios, la esencia. Romanos 1:4, vamos a darlo lectura. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tito 2:13. De su esencia de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos viendo que están hablando de Dios, de la deidad, de la esencia de Dios. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Eso es nuestro Dios.
El término Hijo de Dios indica la completa deidad, la completa esencia, lo que es Cristo. Así es como los judíos del primer siglo entendieron el término. Juan 5, 17 y 18. Juan 5, 17 y 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso es lo que los judíos no entendían. Hermanos, vamos a leer Mateo 22, 41 al 46. Estamos viendo del linaje de David, de la descendencia de David, que viene Jesús. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 5. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿No? Dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les pregunta: ¿qué pensáis acerca del Cristo? Cristo es el término griego del hebreo Mesías. Cristo en hebreo significa Mesías, también significa ungido. Dice, Dios prometió que enviaría a un descendiente de David como su ungido, como rey, y salvar a su pueblo. Jeremías 23, 5 y 6. Vamos a dar lectura. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con él, cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El 5, ahí dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, refiriéndose a Jesús, que viene de la descendencia de David. Dice, ¿y de quién es hijo? Les pregunta. ¿De quién desciende el Cristo? ¿No? Jesús pregunta y le dijeron, de David. De inmediato señalan al rey David, debido al anunciado en 2 de Samuel 7:12. Esto se lo sabían los judíos, pero por tentar a Jesús. 2 de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Conforme hemos leído, dice, pero si es descendiente de David, ¿por qué dice David mi Señor? Es que el Espíritu de Dios le reveló a David que Jesús es su Señor. Por eso puede ser de su descendencia, pero es su Señor, es su Dios, es su Creador. Por eso es lo que dice, mi Señor. El Salmo 110, vamos a leer, 110, 1 creo que es. Salmo 110, 1.
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David diciéndole mi Señor, porque el Espíritu de Dios le había revelado que es su Señor y él tenía que confesar, por más haya salido de tu descendencia, pero es tu Señor y en él tienes que confiar. ¿Estamos entendiendo? Que Jesús viene de la descendencia de David, pero ya desde Abraham viene, ¿no? Abraham. En su humanidad, según la carne, él es hijo de David, como hemos dado lectura en Romanos 1:3. En su deidad, en su esencia, él es el hijo de Dios, como hemos visto en Romanos 1:4. Ya lo hemos dado lectura. Y por ello, él es el Señor de David. Y es también nuestro Señor. Su resurrección fue la comprobación de que él era todo lo que él afirmaba ser. Hemos visto que el Hijo de Dios fue declarado el Hijo de Dios con poder después de haber resucitado. Por eso dice, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Ese Espíritu está en usted, pero no está dormido, dice, vivificando, sanando células muertas, sanando huesos con osteoporosis, sanando todo, está vivificando. Lo que nos falta es creer. ¿Por qué no decimos, el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo, está sanando la gota, el ojo, y etcétera, etcétera? Los males que según usted cree tener. Ese poder está en nosotros. Entonces tenemos que seguir confesando. Como digo, podemos ver podrida la llaga, pero si confesamos que Dios está haciendo su obra sanadora, pues lo veremos. Pero si ¡ay, ahora! Nos ha dado 3 días de vida. No sé si yo todavía no entiendo comprender lo que Dios está haciendo en la vida de nuestra hermana Mari. Una persona desahuciada. Vayan a arreglar el espacio para que sea velado. Pero estamos viendo la gloria de Dios. No en la enfermedad, sino lo que Dios está haciendo en la vida de ella. Y lo veremos y seguiremos viendo lo que Dios va a hacer en la vida de ella. Y en la vida de cada uno. Si está endeudada usted va a ver la gloria de Dios. Si es que ya no lo está viendo. Cualquier situación de nuestras vidas, estamos viendo la gloria de Dios. Si más antes no lo entendíamos, pero ahora lo estamos entendiendo. Eso es la gloria de Dios. Este trabajo temporal no es para siempre. Dios te va a dar un nuevo trabajo y ahí vas a ver la gloria de Dios. Así tenemos que estar, pero mientras tanto, temporalmente voy haciendo lo que Él me está dando para hacer. Tampoco me voy a cruzar que bajen los mangos. No. Poder en las manos para hacer las riquezas. Entonces, como hijos de Dios tenemos todo, y ya nos lo dio todo. Él ya nos lo dio todo. No estemos como ese mendigo sentado en el banco lleno de oro, mendigando. Abre la caja, ahí está el oro. Nosotros ya tenemos todo. Jesús ya no va a hacer nada. Ya lo hizo. Lo que nos toca es creer. Es creer. El Hijo de Dios, en su humanidad, era descendiente linaje de David. A eso tenemos que estar presente. Ya hemos visto Romanos 1, 3, 4. Hemos comparado con Romanos 5. Por la resurrección fue la comprobación final de que Jesucristo era todo lo que Él afirmaba ser. Mateo 12, 38 al 40, vamos a dar lectura. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Juan
2, 18 al 21. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. El 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo les estaba hablando que él iba a morir, lo que pasó con Jonás en el pez, lo que iba a destruir el templo, en 3 días lo iba a reconstruir, pero Jesús hablaba de él, de él. Entonces ellos no creían, pero con la resurrección fue la comprobación final de que Jesucristo era todo lo que él hablaba, lo que él decía. Jesucristo resucitó de los muertos. ¿O no resucitó? Resucitó. Vamos a ver Mateo 28, 11, 15. Teorías falsas. Mateo 28, 11 y 15. Mas él, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Al 15. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Algunos piensan esa teoría. Dice, hasta el día de hoy. Algunos judíos creen hasta el día de hoy que lo que hicieron ha sucedido, pero no. Jesucristo resucitó, se abrió la peña y salió. Aquí no hubo mano que tuvieron que hacer, pero eso hicieron para hacerle creer a los que estaban en la guardia para que no lo castiguen. Pero esas son teorías falsas que algunos de los judíos todavía están creyendo, ¿no? Jesucristo murió en la cruz y cuando lo pusieron en la tumba, resucitó con poder. En el Antiguo Testamento, cuando Dios quería resaltar su gran poder, Él señalaba el milagro del cruce del Mar Rojo. Lo vamos a dar lectura, Deuteronomio 26, 8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Dios demostrando su poder, Dios demostrando su poder resucitando a Jesucristo y la tumba está vacía. Entonces, el actuar de Dios con poder lo demostró en el Antiguo Testamento cuando cruzaron el Mar Rojo. Éxodo 32, 11, vamos a ver. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Estamos hablando del poder de Dios. Deuteronomio 4:37. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Estamos viendo el poder de Dios, el actuar de Dios, ese poder que resucitó a Jesucristo. Segunda de Reyes 17:36. Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis y a éste adoraréis y a éste haréis sacrificio. A ese Jesús, a ese Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, es nuestro Dios. Él ya nos lo dio todo con poder. Tenemos el Espíritu de Dios, ese poder que está en nosotros. Entonces,
Adiós temor, adiós depre, adiós lo que ustedes sienten. Miedo a la cucaracha, miedo a la oscuridad, no pueden entrar, miedo a dormir solos. No estamos solos, el Espíritu de Dios está con nosotros. Jesucristo dijo, no estoy solo, mi Padre está conmigo y también está con nosotros. Entonces, adiós miedo, adiós temor. Dios obrando con poder, resucitando a Jesucristo de los muertos. Él resucitó, la tumba ya está vacía. Hoy Dios quiere resaltar su gran poder. Él llama nuestra atención hacia ¿qué evento? Efesios 1, 19, 20, ¿qué nos dice? En el Nuevo Testamento, hemos visto lo del Antiguo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Eso es el Espíritu de Dios, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nosotros estamos ahí, sentados a la diestra de Dios Padre, juntamente con Cristo. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A ver, ¿quiénes son semejantes a Cristo? ¿Quiénes han muerto con Cristo? ¿Quiénes han resucitado con Cristo? A ver, hemos muerto con Cristo, semejantes a su muerte, hemos resucitado con Él. Y con todo eso no debemos estar, ¿no? Hermanos, y ustedes ya les he contado ya. Cuando estaba pasando la depresión, mi mano estaba así, yo ya estaba con, según mi mente y lo que yo veía, estaba con Parkinson. Sí, literalmente, sí. Y mis ojos saltaban. Y en esa hora, por eso Dios trata primero con cada uno de nosotros, conmigo. Estaba haciendo el tema de la mujer de la Sirofenicia. No era judía, no creía, pero sí quería un milagro y esperó hasta el final. Y yo me he levantado y he subido la escalera y me he parado ahí. ¿Cómo habrá sido la oración que ha sido chiquitita? Pero ¿cómo habrá sido? Reclamándole a Dios que yo soy su hija, lavado y comprado con la sangre de Cristo. Si esa mujer no era del pueblo de Dios, pero Él hizo un milagro en ella. Yo valgo más que ella, decía yo. Hermanos, se fue la tembladera y se fue. Y yo doy gracias a Dios, por eso les digo que puedo hablar de un Dios vivo, con convicción, porque es real en mi vida. No puedo mentirles, de oídas no puedo decir, porque sí, lo estoy conociendo a Dios real personalmente en mi vida. Y creo que ustedes también. Entonces ese es nuestro Dios, que resucitó, y ese poder está en nosotros. Ese poder está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es activarlo, si dudamos, pero Él está ahí. Entonces ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos está en nosotros. Vamos a ver cuando Dios quiere que veamos su amor. Él nos señala la cruz, Juan 3:16, ya lo sabemos. Dice, su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios haciéndonos ver su amor. Primera de Juan 4:10, ¿qué nos dice? Primera de Juan 4:10. Dice, el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estamos viendo el amor de Dios. Cuando Dios quiere que veamos su poder, nos muestra la tumba vacía.
Si usted no cree en ese Jesucristo resucitado, que su mente vaya y vea, la tumba está vacía. Ese poder que resucitó a Jesús está en usted. Y ese poder nos hace actuar. Cuando piense en la obra de Cristo, deberíamos pensar en dos cosas: su crucifixión y su resurrección. Vamos a ver Romanos 4:25 para ver la crucifixión y su resurrección. Romanos 4:25, ¿qué dice? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El libro de Romanos habla del justo justificado, justificados por la fe. El cual, ¿quién fue entregado? Jesús, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice, en Romanos 5:1 dice que Él nos estaba reconciliando con Dios. Nos hizo amistad con Dios. Estábamos peleados, pero Él hizo la obra. Pero después de la resurrección, la tumba está vacía. Vamos a dar lectura 1 Corintios 15:3-4 y los siguientes y nos vamos a quedar ahí. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que nos habla también nuestro hermano Pablo en Romanos. 2 Corintios 5:14-15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tenemos que vivir? Para Él y para Él. No para nosotros, no hacer nuestro capricho. Obediencia, amor, fe y obediencia, se cumple la palabra, que si no actúa en fe y en obediencia no funciona nada. Primera de Tesalonicenses 4:14, ahí nos quedamos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Durmieron, no están muertos. Sus seres queridos no están muertos, están durmiendo. Dice la palabra, dice que cuando lo veremos cara a cara, dice a Él, y si lo vamos a ver a Jesús, a Dios, cara a cara, cuanto más, no sé, no le puedo explicar, pero dice cara a cara, lo veremos, nos encontraremos, pero que después de la muerte hay algo más, hay algo más. Esperamos que el mensaje haya sido de gran ayuda para tu vida. Si deseas más información sobre nosotros, visita nuestra página web o nuestras redes sociales.